Bueno, entonces vamos a ver y a repasar un poco acerca de la histología del aparato respiratorio. Nuevamente, en esta clase de histología del aparato respiratorio vamos a ver a tratar todos los temas referentes desde las primeras hasta las últimas porciones del aparato respiratorio, y aquí nos vamos a enfocar también un poco a una región que en relación al aparato respiratorio y al aparato digestivo se relacionan mucho entre sí, que es la faringe. Entonces, como generalidades, ya habíamos comentado previamente, lo vamos a repetir, el aparato respiratorio prácticamente lo podemos dividir en dos grandes porciones anatómicas: los pulmones y las vías aéreas, específicamente la vía aérea o la vía respiratoria superior. Las funciones de todo el sistema respiratorio, como ya lo habíamos platicado, uno es la conducción. Conducción evidentemente del aire, desde el medio externo hasta el medio interno o dentro de nuestro organismo. Otra es la filtración de este mismo aire. El aire que regularmente nosotros respiramos tiene una gran cantidad de microorganismos, bacterias, virus o sustancias que en un momento dado inclusive pueden producir alergias. Estas sustancias que pueden producir alergias se llaman alergenos. Entonces, nuestras vías respiratorias y sobre todo las vías respiratorias superiores se encargan de filtrar este aire precisamente para que todos estos microorganismos no ingresen como tal a los pulmones. Otra función, evidentemente, es el intercambio. ¿El intercambio de qué? De oxígeno por dióxido de carbono, intercambio gaseoso. ¿Esto para qué? Para mantener la homeostasis en cuanto a los gases sanguíneos o en cuanto a los gases de nuestro sistema sanguíneo, para la adecuada función de todos nuestros tejidos. Y otros que pueden ser complementarios en un momento dado, pero no por eso menos importantes: la fonación, es decir, la producción de la voz, dado específicamente a nivel de la laringe. La olfacción, es decir, el olfato, dado a nivel de las vías respiratorias superiores, y cierta función inmunitaria, ya que encontraremos también cierta cantidad de tejido linfático, como lo vimos en el caso del sistema digestivo, el tejido linfático asociado a la mucosa gastrointestinal. Lo mismo vamos a hacer aquí, pero vamos a encontrar tejido linfático asociado a la mucosa respiratoria. Vamos a ver que el sistema respiratorio entonces lo vamos a dividir en dos grandes porciones según su función. La porción conductora, que se encarga precisamente de conducir a este aire que va desde la cavidad nasal al árbol bronquial, donde este aire va a sufrir un acondicionamiento, como es el caso de la filtración, la humidificación e inclusive el aumento de la temperatura, para llegar hacia la porción respiratoria, que la porción respiratoria pues incluye evidentemente a los bronquiolos, las últimas porciones del árbol traqueobronquial, y a los alveolos. Estos bronquiolos y estos alveolos los vamos a encontrar dentro del parénquima pulmonar, evidentemente. Y ahorita vamos a ver, entre otras cosas, cómo vamos a dividir a este árbol traqueobronquial, cuáles son sus funciones, etc. Vamos a empezar hablando por las primeras porciones del sistema respiratorio, las vías respiratorias superiores y su primera porción, que es la cavidad nasal. Como ya lo habíamos platicado anteriormente, la cavidad nasal es una gran cavidad, una cavidad única que es separada por un tabique, de tal manera que esta cavidad nasal la vamos a dividir en dos grandes fosas: una fosa o cavidad nasal derecha y una fosa o cavidad nasal izquierda. Como ya lo habíamos platicado anteriormente, el tabique es una pared o un septo que se encuentra regularmente central dentro de la nariz, no por fuera. Insistimos que lo que ustedes alcanzan a observar en cualquier persona, lo que ustedes dicen, es que tiene el tabique chueco porque le ven la nariz chueca, eso no es el tabique. Recuerden que el tabique se ve única y exclusivamente por dentro de la nariz. Vamos a ver entonces que la cavidad nasal sus límites son desde las primeras porciones, el vestíbulo, hasta las porciones posteriores de la cavidad nasal, las coanas. Y esta cavidad nasal, se comunica hacia la rinofaringe gracias a estas coanas. Y entonces vamos a dividir a la cavidad nasal en cuatro grandes segmentos. En tres segmentos: el vestíbulo, el segmento respiratorio y el segmento olfatorio antes de estas coanas. Con respecto al vestíbulo, ya habíamos platicado que el vestíbulo es un sitio de transición entre el medio externo y el medio interno de la cavidad nasal. Este tiene un epitelio estratificado plano,
al igual que nuestra piel, evidentemente, como lo podemos observar a este nivel, y es el sitio donde ustedes van a encontrar las vibrisas. Las vibrisas son los famosos pelos de la nariz y cierta cantidad de glándulas sebáceas. Las glándulas sebáceas, obviamente, su función va a ser lubricar esta zona. Poco a poco, el epitelio estratificado plano, que se encuentra en las porciones más externas de este vestíbulo, va a ir cambiando hacia un epitelio pseudoestratificado cilíndrico característico de la cavidad nasal. El segmento respiratorio es el segmento de mayor volumen, es un espacio muy grande dentro de nuestra cavidad nasal y se encuentra precisamente entre el tabique y la pared lateral nasal. Este tiene un epitelio pseudoestratificado cilíndrico y ciliado. En este caso, si ustedes recuerdan lo que vimos sobre histología de la cavidad oral, cuando hablamos sobre la mucosa del paladar, recordarán ustedes que la mucosa del paladar prácticamente está fija o unida al periósteo del hueso. Sucede lo mismo en este sentido. ¿Por qué? Porque la lámina propia formada por la mucosa de esta cavidad nasal está prácticamente unida al periósteo. Por debajo de esta lámina propia no hay grandes cantidades de tejido conectivo o de músculo, como es en el caso del tubo digestivo. En este caso, la lámina propia de esta mucosa está unida directamente al periósteo. Vamos a ver que los límites de este segmento olfatorio son en su pared medial el septum o el tabique, y la pared lateral va a estar formado por la pared lateral nasal como tal, que está formada por los cornetes, como ustedes pueden observar a este nivel, y por los meatos, que ya habíamos platicado, que son las entradas hacia los senos paranasales. El tipo de mucosa entonces que vamos a encontrar a este nivel corresponde a un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, como ya lo habíamos comentado, ¿de acuerdo? Vamos a ver que en este epitelio tenemos células cilíndricas altas, que son células ciliadas. Recuerden que estas células ciliadas, pues entre otras cosas, nos van a ayudar al transporte de sustancias, al transporte de moco producido por las células caliciformes, ¿de acuerdo? Pero además de las células caliciformes y células ciliadas, vamos a encontrar cierta cantidad de células en cepillo o células de cepillo, que estas tienen una gran cantidad de microvellosidades. Entre otras cosas, ¿para qué? Para reabsorber también precisamente el mismo moco que se está formando a este nivel. El moco, como, bueno, no hemos platicado al respecto, pero el moco es una sustancia producida principalmente por agua y por proteínas, ¿de acuerdo? Entonces este también en cierto momento se puede reabsorber dentro de esta misma cavidad. Vamos a encontrar también células de gránulos pequeños, que estas tienen secreciones muy diversas, y células basales, como pueden observar a este nivel, que como ya lo hemos visto en muchas otras regiones, las células basales regularmente van a estar conformadas por células madre que tienen capacidad de diferenciarse en otros tipos celulares que se puedan encontrar en la mucosa. Y vamos a ver precisamente que su lámina propia está formada por una red muy extensa de capilares y de glándulas mucosas. Estas redes de capilares, los capilares a final de cuentas son vasos sanguíneos, nos van a ayudar, entre muchas otras cosas, a humidificar el aire y a darle cierta temperatura, porque el aire que ingresa a nuestra nariz, repito, es muy frío y muy seco para nuestros pulmones. Entonces estas redes capilares, al producir una vasodilatación, es decir, que estos vasos, estos capilares se dilatan, aumentan su diámetro o su luz, van a permitir la salida de secreciones para hacer más húmedo el aire y para calentarlo. Aquí pueden ustedes observar precisamente el epitelio del cual estamos hablando y pues la red capilar extensa que tenemos a este nivel en la lámina propia de nuestro epitelio nasal. El segmento olfatorio lo vamos a encontrar específicamente a nivel del techo de esta cavidad nasal. Si nosotros lo pudiéramos observar en un corte anatómico como tal, en un corte histológico, podríamos observar que es una mucosa muy especializada, regularmente de color marrón, color pardo, que va a contener una gran cantidad de glándulas olfatorias y de fibras nerviosas tanto mielínicas como amielínicas. A este nivel también vamos a encontrar una gran cantidad de vasos sanguíneos y vasos linfáticos y diferentes tipos celulares con diferentes funciones.
Entre estas tipos celulares en el epitelio olfatorio vamos a encontrar específicamente células olfatorias, que las células olfatorias son neuronas de tipo bipolar. Estas neuronas de tipo bipolar se van a encargar de transmitir impulsos desde el techo nasal hacia esta región que tenemos aquí, que corresponde al primer par craneal, al nervio olfatorio. Entonces, como ustedes podrán observar, como tal, el nervio olfatorio se encuentra muy cercano a la misma cavidad nasal, específicamente en el techo de la nariz. Vamos a encontrar entre este mismo epitelio olfatorio células de sostén, células sustentaculares de tipo cilíndricos que le van a dar sostén tanto mecánico como metabólico a estas neuronas bipolares. Evidentemente son más abundantes que las neuronas bipolares, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar células basales, que estas células basales igualmente corresponden a células madre con capacidad de diferenciación en otros tipos celulares, y células en cepillo, que son células que tienen cierta cantidad de microvellosidades, y estas van a estar asociadas al quinto par craneal o par trigémino, ramas nerviosas del quinto par craneal que van a llegar hacia esta región para darle inervación sensitiva, no inervación especializada como es el caso de la olfacción, que en este caso está dado por las ramas o estas neuronas bipolares que encontramos a este nivel, ramas del primer par craneal, sino sensibilidad general, no sensibilidad especializada. Solo voy a comentar brevemente que las moléculas odoríferas o moléculas que puede tener cualquier sustancia que son capaces de despertar una respuesta nerviosa, una respuesta bioquímica a este nivel para generar un impulso en el primer par craneal y que nosotros lo podamos en un momento dado diferenciar o traducir como un olor como tal, estas moléculas vienen desde el medio externo e ingresan a nuestra cavidad nasal para llegar hasta el techo de esta cavidad nasal. Cuando estas moléculas, por alguna extraña razón, no pueden llegar hasta este nivel, el estímulo olfatorio no se despierta. Es decir, un ejemplo aquí muy típico, muy básico, cuando ustedes tienen un proceso rinosinusal agudo, es decir, una bilivulgar gripe común, ¿qué es lo que sucede? Ustedes tienen una gran cantidad de inflamación dentro de su nariz. Y esta misma inflamación produce una gran cantidad de secreciones, es decir, de moco. Las pocas moléculas odoríferas que puedan ingresar a su cavidad nasal no alcanzan a llegar hasta el techo de esta cavidad, ya que se quedan atrapadas en el segmento respiratorio como tal. Entonces, cuando ustedes tienen este tipo de cuadros, no son capaces de percibir olores. Lo habíamos platicado también cuando hablamos sobre la histología de la cavidad oral, cómo hay una diferencia entre gusto y sabor. Ustedes pueden percibir o pueden tener presente todavía el sentido del gusto cuando están enfermos, cuando tienen gripe, ¿sí? Sin embargo, los sabores no son perceptibles, ya que los sabores se asocian en gran medida con este segmento olfatorio. Por eso cuando ustedes tienen gripe, están comiendo y la comida no les sabe a su caldito de pollo, si ustedes quieren, no les sabe a su lonchecito, no les sabe a su chocolate, no, pueden tener todavía el sentido del gusto sin ninguna alteración, sin embargo, el sabor no. Lo mismo sucede entonces cuando ustedes tienen cualquier alteración a nivel de su nariz, como algún proceso alérgico, como algún proceso tumoral inclusive, como una simple desviación de su tabique. Todo esto va a impedir que las moléculas odoríferas pasen del segmento respiratorio hacia el segmento olfatorio. Entonces, cualquier persona que en un momento dado tenga un déficit en la olfacción, ustedes tienen que valorar en un momento dado si hay alguna lesión en el segmento respiratorio como tal. Eso es lo más común. Sin embargo, pacientes también pueden llegar a tener alteraciones directamente aquí en el segmento olfatorio. Repito, las personas que fuman, por ejemplo, las personas que fuman, poco a poco, el humo del cigarro también va lesionando este segmento olfatorio.
Personas que puedan tener neoplasias intracraneales pueden llegar a tener alteraciones de este mismo segmento, etcétera, etcétera. Hay un montón, una gran cantidad de lesiones que nos pueden ocasionar estas alteraciones. Bueno, ya platicábamos sobre este epitelio olfatorio, ya hablábamos sobre estas neuronas bipolares. Esto es en lo que no me voy a meter mucho el día de hoy en el proceso como tal de la olfacción. Esta diapositiva la vamos a omitir. Ok, vamos a hablar sobre los senos paranasales. Los senos paranasales, como ya platicábamos anteriormente, son espacios huecos, como ustedes pueden observar aquí, que se encuentran dentro de la cavidad, dentro de nuestros huesos en el cráneo. Estos son extensiones embriológicas de la misma cavidad nasal, ya lo veremos eventualmente también en las clases de embriología. ¿Qué tipo de epitelio tienen? El mismo epitelio que hemos hablado hasta ahorita del segmento respiratorio, un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado. ¿De acuerdo? Y que tienen los mismos tipos celulares a este nivel, tanto células ciliadas como células caliciformes, como células en cepillo, etcétera, etcétera. Estos se comunican, como ya lo habíamos platicado, hacia la cavidad nasal a través de meatos. Los meatos como tal son estas regiones, estas zonas de entrada y de salida hacia los senos y desde los senos paranasales. A nivel de los senos paranasales pues vamos a tener una gran cantidad, pero muy abundante cantidad de células caliciformes. Y si lo podemos observar aquí, por ejemplo, en este tipo de corte, veremos a este nivel un par de senos frontales. No me estoy refiriendo a esta región, porque aquí ya estamos hablando de encéfalo. Fíjense cómo aquí dentro del hueso frontal tenemos un par de cavidades llamadas senos frontales. Aquí, justo por debajo de la órbita, vamos a tener a los senos paranasales de mayor tamaño, los senos maxilares. Justo entre las órbitas vamos a tener una gran cantidad de celdillas a este nivel. Parece un panal de abeja llamado celdillas etmoidales. Las celdillas etmoidales se encuentran o son espacios que se encuentran dentro de las masas laterales del hueso etmoides, que ustedes ya vieron en anatomía. Estas masas laterales que tienen una gran cantidad de celdillas etmoidales, pues evidentemente forman en conjunto a los senos etmoidales. Y en esta imagen no alcanzamos a observar, pero justo por detrás de las celdillas etmoidales tenemos un cuarto seno paranasal llamado seno esfenoidal, que evidentemente es una cavidad que se encuentra dentro del cuerpo del esfenoides. Todos estos, a final de cuentas, van a drenar en los meatos. Y tenemos los meatos justamente a este nivel entre los cornetes inferior y medio. Aquí tenemos un meato. Aquí en esta ilustración no se dibuja un meato, un cornete superior, Tenemos en total 3 cornetes, superior, medio e inferior. Y entre el cornete medio y superior vamos a tener un meato superior. Entre el cornete medio e inferior tenemos aquí al meato inferior. Pues a través de estos meatos, los meatos son simplemente espacios tridimensionales donde se vacían el contenido de estos senos paranasales. ¿Para qué? Para que eventualmente el moco que se produce en los senos paranasales a través de los meatos pueda llegar hacia la cavidad nasal. Imagínense ustedes, por ejemplo, que por cualquier razón, la que ustedes quieran, este meato se obstruye. ¿Qué es lo que va a suceder a este nivel? Cuando un meato en un momento dado se obstruye por alguna razón, pues el contenido mucoso de los senos paranasales no va a poder ser transportado hacia la cavidad nasal. ¿Qué es lo que sucede entonces? Imagínense ustedes que los senos paranasales son como un cuarto que no tiene ventilación alguna, no tiene ventanas, y el único sitio que comunica a ese cuarto con el medio externo es una puerta. Imagínense que a través de esa puerta no puede salir nada, esa puerta está sellada por completo. ¿Qué va a pasar con ese cuarto eventualmente? Ese cuarto se va a llenar de humedad, se va a llenar de bacterias, se va a llenar de hongos. Pues imagínense, si normalmente aquí el moco que se produce a nivel de los senos paranasales tiene que ser eliminado a través de este meato para llegar hacia la cavidad nasal y este meato está obstruido, lo que va a suceder es que este seno paranasal se va a llenar de moco y este moco eventualmente se va a infectar. Así es como se produce la famosa sinusitis.
Sinusitis como tal no es dificultad para respirar. Hay personas que pueden tener sinusitis y no tengan como tal una dificultad respiratoria. Estamos muy acostumbrados a pensar que se nos tapa la nariz y eso es sinusitis. No, en realidad no. Sinusitis es una evidencia de una cavidad de los senos paranasales que tiene moco, regularmente moco patológico. Ahora no se asusten. Yo normalmente le digo a mis pacientes, usted tiene sinusitis, y se asustan los pacientes, creen que es como decirles, como si tuvieran sida, cáncer o algo por el estilo, es algo con lo que van a tener toda su vida y se van a morir de eso. No, en lo absoluto. Todos ustedes han tenido sinusitis por lo menos 1 o 2 veces al año. Una simple gripe es un cuadro rinosinusal agudo. ¿Por qué? Pues se aumenta la cantidad de moco dentro de estos senos paranasales justamente. Entonces no se asusten cuando les digan que tienen sinusitis, todo en esta vida tiene remedio. Ahora bien, ¿por qué se puede dar esto? Una simple desviación. Vean lo que tenemos aquí, el septum justamente. Entonces, una simple desviación septal que pueda causar obstrucción a este nivel, a nivel de los meatos, pues va a ocasionar precisamente un cuadro sinusal. O por ejemplo, una inflamación de estos cornetes o de la mucosa nasal en general puede causar precisamente también la obstrucción de estos meatos con eventual sinusitis. ¿De acuerdo? Entonces, sinusitis, causas, hay una gran variedad. La manifestación, a final de cuentas, es la misma. Ahora bien, continuando con la cavidad nasal, vamos a hablar un poco acerca de las porciones siguientes, que son específicamente la faringe. La faringe es una vía de comunicación que se encuentra precisamente entre la cavidad nasal, la cavidad oral, el mismo oído, la laringe y eventualmente también hasta el esófago. La faringe como tal nos va a servir no solamente para comunicar el aire que entra a través de nuestra nariz, pasa a través de la faringe y se dirige hacia la laringe, eventualmente la tráquea, los bronquios, etc. Sino que va a ser un sitio de comunicación también para el paso de los alimentos a través de nuestra cavidad oral, pasan a través de la faringe y se dirigen eventualmente hacia el esófago. Entonces la faringe es un sitio muy especial para la comunicación o el transporte tanto de aire como de alimentos. Sin embargo, la faringe es un área muy especializada para comunicar no únicamente a la nariz y a la cavidad oral, a la laringe o al esófago, sino que también nos va a ayudar a comunicar todas estas estructuras con el oído. ¿Gracias a qué? A una pequeña región que podremos encontrar a este nivel, que corresponde al sitio de desembocadura donde llega el tubo que comunica a la nariz con los oídos, a la faringe con el oído, llamado trompa de Eustaquio. A esta región o a esta faringe la vamos a dividir en 3 grandes porciones, según si está asociada con la cavidad nasal, con la cavidad oral o en cercanía con la laringe, en rinofaringe, orofaringe y laringofaringe. A la laringofaringe también la podemos llamar evidentemente hipofaringe. Entonces, esta imagen que ustedes observan aquí es precisamente una representación de la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio entonces tiene 2 extremos, un extremo medial que se dirige hacia la cavidad nasal y un extremo lateral que, como ustedes pueden observar, se dirige hacia el oído como tal. Este tubo que ustedes pueden observar a este nivel es un tubo hueco formado en ciertas porciones por paredes cartilaginosas y, llegando a su extremo lateral, va a estar rodeado también por paredes óseas correspondientes al hueso temporal. Aquí este tubo va a llegar hacia esta región, la cavidad del oído medio, donde ustedes podrán observar aquí el tímpano, alguno de los huesecillos del oído como tal y al oído interno, ¿de acuerdo? Este tubo, esta trompa de Eustaquio, su función prácticamente es abrirse y cerrarse para comunicar a la región de la cavidad nasal, específicamente en la rinofaringe, con la cavidad del oído medio. Este tubo se abre y se cierra en respuesta a ciertos fenómenos físicos llamados presión atmosférica. La presión atmosférica, por así decirlo, es la fuerza que ejerce la gravedad o el aire sobre cualquier cuerpo. Esta presión atmosférica, por ejemplo, cambia cuando encontramos cambios en la altitud.
Por ejemplo, cuando ustedes viajan en carretera, viajan en avión o algo por el estilo, hay cambios en la altitud de un lugar a otro y esto produce cambios en la presión atmosférica. Cuando se producen estos cambios en la presión atmosférica, este tubo de aquí se cierra, se obstruye, se oblitera. Y al obliterarse va a producir algo que se llama presión negativa. Cuando esto sucede, entonces, cuando hay estos cambios en la presión negativa y se oblitera, en la presión, atmosférica y se produce una presión negativa, todo lo que tenemos aquí se succiona hacia este punto. Y es por eso que ustedes cuando viajan en avión, cuando viajan en su camión, en carretera, etcétera, se les tapan los oídos. Ok, entonces, ahora vamos a hablar sobre la siguiente porción de este sistema respiratorio, la laringe. La laringe es el órgano principal de la fonación en nuestro organismo, ¿de acuerdo? Como ustedes pueden observar a este nivel, la laringe es la continuación precisamente de la hipofaringe o de la laringofaringe. Y esta laringe se encuentra justo por delante del esófago. La laringe como tal tiene un esqueleto no formado por huesos sino por cartílago. Todas sus paredes van a estar recubiertas o fortificadas, por así decirlo, por diferentes cartílagos. Y entre estos cartílagos vamos a tener unos repliegues tanto de mucosa como de epitelio. ¿Por qué digo tanto de mucosa como de epitelio en un momento dado? Porque esta laringe va a contener la misma mucosa que el resto del sistema respiratorio que hemos hablado hasta ahorita, sin embargo, también va a tener ciertas regiones con un epitelio similar al que tenemos en nuestra piel. Si nosotros hacemos un corte coronal de la laringe, vamos a poder observar cómo, siendo la continuación de este tubo, aquí vamos a tener uno de los cartílagos, el cartílago superior de la laringe llamado cartílago epiglotis. Justo por debajo de este cartílago epiglotis vamos a tener unos repliegues mucosos. Fíjense que cuando yo me refiero a repliegues mucosos son estas evaginaciones de mucosa que tenemos a este nivel. Estos repliegues mucosos se llaman cuerdas verdaderas falsas, cuerdas vocales, cuerdas vocales falsas, ¿de acuerdo? Por debajo, justo por debajo de estas cuerdas vocales falsas, vamos a tener unos espacios llamados ventrículos. Y por debajo de estos ventrículos vamos a tener, ahora sí, a las cuerdas vocales verdaderas. Estas cuerdas vocales verdaderas tienen una diferencia sustancial con respecto al resto del epitelio que se encuentra en el resto del sistema respiratorio, ya que estas cuerdas vocales están formadas por un núcleo muscular por un músculo llamado tiro aritenoideo, y van a estar recubiertos en su extremo más medial por un epitelio plano estratificado. Un epitelio muy similar al epitelio que encuentran en su piel. Y es justo a este nivel, en este epitelio plano estratificado de las cuerdas vocales verdaderas, donde pueden encontrar ustedes cambios muy importantes en la celularidad de las cuerdas vocales en los pacientes que fuman. Pacientes con cáncer regularmente desarrollan el cáncer a este nivel. ¿De acuerdo? El espacio que encontramos entre estas dos cuerdas vocales tiene un nombre. Este espacio se llama glotis. Es un espacio que se forma entre estas cuerdas precisamente por donde pasa el aire desde nuestra tráquea para producir en un momento dado la voz. ¿Cómo se produce la voz a este nivel? Si ustedes llegaron alguna vez a jugar con algún papelito, alguna envoltura de dulce, chicle, alguna hojita de árbol o lo que sea, y la estiraban y soplaban a ese papelito, se producía un sonido. Y es algo muy similar lo que sucede a este nivel. Justamente cuando hay una expulsión de aire a través de nuestra tráquea y esta expulsión de aire golpea a nuestras cuerdas vocales, se va a producir un sonido. A eso se le llama fonación específicamente. Esta glotis puede aumentar o disminuir su diámetro gracias a la contracción de los diferentes músculos que tenemos aquí en nuestra laringe. ¿De acuerdo? Entonces, al aumentar o al disminuir su diámetro, vamos a poder emitir una gran variedad de sonidos. Además
de que estas cuerdas vocales, específicamente el músculo tiroaritenoideo, puede elongarse o puede contraerse para emitir diferentes tonos o diferentes frecuencias de sonidos. Cuando ustedes elongan estas cuerdas vocales, van a producir sonidos muy agudos. Cuando ustedes disminuyen la longitud de estas cuerdas vocales, pues pueden producir evidentemente sonidos con frecuencias o tonos más graves. Lo mismo del papelito. Cuando ustedes estiraban mucho este papelito con el que jugaban, se producía un sonido muy agudo. Cuando ustedes disminuían esta longitud, se producía un sonido más grave. Vamos a pasar un video, y este video para los que estén viendo en un momento dado el video en YouTube de esta clase, voy a poner el link del video en la descripción de este mismo video, valga la redundancia, donde van a ver ustedes cómo es que funcionan precisamente estas cuerdas vocales. Esto gracias entonces a los músculos extrínsecos y músculos intrínsecos de la laringe. Los músculos intrínsecos son propiamente el tiroaritenoideo, cricoaritenoideo, cricotiroideo, etcétera, que ustedes ya verán en anatomía, y los músculos extrínsecos son precisamente los infra y los suprayoideos. Como ya platicábamos, aquí vamos a tener un epitelio, a este nivel un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, y justo al nivel de las cuerdas vocales verdaderas un estratificado plano. Esta es una cara posterior precisamente de la laringe, y ahí es donde vamos a poder observar precisamente aquí arriba al cartílago epiglotis. Además del cartílago epiglotis, vamos a poder observar que justo por delante encontramos al hueso ioides. Entre este cartílago epiglotis y el resto de la laringe, pues vamos a tener aquí un cartílago anterior de gran tamaño llamado cartílago tiroides. Es el cartílago tiroides el que en un momento dado se forma un ángulo aproximado de 45 grados en su cara anterior y forma a la famosa manzana de Adán en el sexo masculino. Y pues bueno, aquí vamos a poder observar evidentemente a las cuerdas vocales, al espacio llamado glótico, y aquí a otros tipos de cartílagos llamados cartílagos aritenoides. Estos cartílagos aritenoides, como ustedes lo podrán ver ya en sus clases de anatomía, van a estar relacionados también con los cartílagos cuneiformes, etc. Bueno, y esta es la cara anterior precisamente de la laringe. Aquí vamos a poder observar precisamente al cartílago tiroides, al cartílago cricoides, al hueso ioides. Aquí por arriba y por dentro tendremos al cartílago epiglotis. Y uniendo estas regiones entre el ioides y el cartílago tiroides, tenemos una membrana llamada tiroioidea, evidentemente, y una membrana entre el cartílago tiroides y el cartílago cricoides llamada membrana cricotiroidea. Por debajo de la laringe, entonces, tendremos a la tráquea. La tráquea como tal es un tubo que tiene un esqueleto cartilaginoso y además tiene una recubierta interna o un revestimiento mucoso. La tráquea mide aproximadamente 10 centímetros de longitud, 2.5 centímetros de diámetro, y va a comunicar precisamente a la laringe y a la faringe con sus divisiones llamados bronquios. La tráquea entonces se divide a este nivel en un bronquio principal derecho, un bronquio principal izquierdo, en un sitio llamado carina. Ustedes podrán observar entonces que la tráquea está formado por un esqueleto o por una serie de anillos de cartílago en toda su longitud. Lo mismo sucede con los bronquios. Tienen estos anillos de cartílago, pero son anillos incompletos, ya que si nosotros hiciéramos un corte transversal de este tubo, podríamos observar a estos anillos cartilaginosos que son incompletos en su pared posterior. De tal manera que aquí, en esta pared posterior, vamos a tener un músculo llamado músculo traqueal. ¿Para qué necesitaríamos un esqueleto cartilaginoso a nivel de la tráquea? Pues a diferencia del esófago, la tráquea evidentemente tiene que estar constantemente abierta. Y estos anillos cartilaginosos le pueden dar esta forma, esta estructura o esta fuerza a sus paredes para que se encuentre permanentemente abierta para el paso del aire. A diferencia del esófago, que lo vamos a encontrar precisamente aquí atrás, regularmente obliterado y únicamente se abre cuando pasa alimento a través del esófago. Entonces podremos observar, como en el dibujo que les hacía anteriormente,
a estos anillos de cartílago a este nivel que están unidos en su cara posterior por el músculo traqueal, donde vamos a estar en asociación con el esófago. ¿Qué tipo de epitelio va a tener aquí la tráquea? Los mismos tipos celulares que ya hemos hablado hasta ahorita. Un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado. La membrana basal de este epitelio va a estar asociada a una serie de fibras de tejido conectivo, fibras colágenas de tejido conectivo denso, y en su lámina propia como tal vamos a tener tejido conectivo laxo, con una gran cantidad de tejido linfoide llamado BALT. El BALT es el tejido linfoide asociado a la mucosa del sistema respiratorio. ¿Pero por qué se le llama BALT? Porque está asociada a la mucosa bronquial. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso del tejido linfático asociado en el sistema digestivo que le llamábamos GALT, en este caso en el sistema respiratorio le llamaremos BALT. Podremos observar que vamos a tener también una capa de fibras elásticas justo entre la mucosa y la submucosa a este nivel. Y pues bueno, en la submucosa vamos a tener una serie de vasos sanguíneos y vasos linfáticos, además de una gran cantidad de glándulas encargadas de la secreción de moco. Vamos a tener formando a la pared de esta tráquea a 16 a 20 aproximadamente cartílagos, que como ya platicábamos tienen forma de C, son anillos cartilaginosos incompletos en su cara posterior, y justo por arriba de estos anillos cartilaginosos tenemos una capa adventicia, similar a lo que platicábamos de la capa serosa en el tubo digestivo, pero en este caso se llama adventicia, llamada fascia pretraqueal. Ahora, para hablar de los bronquios, vamos a ver que la división de la tráquea a nivel de la carina va a originar una serie de estructuras tubulares llamadas bronquios. Estos bronquios, para empezar, tenemos un par de bronquios primarios o bronquios principales, justo a este nivel, como ustedes pueden observar aquí. Estos bronquios primarios o principales se dividen en un bronquio primario o principal derecho e izquierdo. El bronquio principal derecho, como ustedes pueden observar, es discretamente más corto que el izquierdo y es además más amplio que este mismo. Sobre todo nos referimos a su diámetro. Mientras que, este es más oblicuo, mientras que el izquierdo, además de ser un poco más largo, menos angosto y más horizontal. Esto es debido, en un momento dado, ¿a qué? A la silueta cardíaca que se dibuja a este nivel. El corazón va a permitir, en cierta forma, que este bronquio principal izquierdo tenga que elongarse discretamente más y tenga que hacerse más horizontal que el derecho, ya que aquí tenemos el espacio donde se encuentra, como lo platicamos ya, el corazón. ¿De acuerdo? Entonces, esto también tiene una implicación clínica importante. ¿Qué va a suceder con un paciente, regularmente pacientes pediátricos, niños, que por alguna razón se tragan una canica? Y al tragarse una canica, esta no pasa al esófago, sino que se dirige hacia las vías respiratorias. Extrañamente pasa el cartílago epiglotis, pasa a través de la laringe, pasa a través de la tráquea. Pues son pacientes en los que ustedes van a encontrar precisamente este cuerpo extraño más comúnmente en el bronquio derecho, ya que por su posición oblicua, por ser más de un diámetro mayor y por ser discretamente más cortos, es más fácil que un cuerpo extraño se dirija hacia el bronquio derecho que hacia el bronquio izquierdo. ¿De acuerdo? Esto es la implicación clínica que ustedes pueden encontrar. Y vamos a ver entonces que estos bronquios principales se van a subdividir a la vez en bronquios secundarios. Si tenemos un bronquio primario, ¿qué le sigue? Pues bronquio secundario, evidentemente. ¿De acuerdo? Estos bronquios secundarios también se llaman bronquios lobares. ¿Por qué? Porque estos van a permitir dividir al parénquima pulmonar en lóbulos. Ustedes podrán observar precisamente aquí cómo del bronquio primario o principal se origina 1, 2 y 3, 1, 2 y 3 bronquios secundarios o lobares del lado derecho, mientras que en el lado izquierdo se origina 1 y 2 bronquios secundarios o lobares del lado izquierdo. Sin embargo, a su vez, estos bronquios secundarios o lobares se van a subdividir nuevamente.
De bronquios primarios tenemos bronquios secundarios y de bronquios secundarios tenemos bronquios terciarios, evidentemente. Estos bronquios terciarios se les llaman también segmentarios. Segmentarios porque van a ayudar a dividir a los lóbulos pulmonares en segmentos. ¿En cuántos? Específicamente 10 del lado derecho, 8 del lado izquierdo. Si ustedes recuerdan los videos y la clase, también de histología de la porción glandular del tubo digestivo, recordarán ustedes que yo les dije, apréndanse muy bien lo que estamos hablando en relación al hígado. El hígado se divide en lóbulos y cada lóbulo se divide a su vez en segmentos. Teníamos 4 lóbulos a final de cuentas en el hígado y teníamos 8 segmentos en el hígado. Y estos segmentos estaban dados por su función, específicamente las ramas de la vena porta. Pues en este caso, los pulmones también se dividen en lóbulos, insisto, 3 del lado derecho, 2 del lado izquierdo. Y según la división bronquial, vamos a tener segmentos de estos pulmones o segmentos pulmonares. Y aquí podemos observar entonces precisamente cómo podemos dividir a los pulmones en segmentos. Fíjense cómo de los bronquios principales a este nivel se forman los bronquios secundarios y aquí les dibujan o les iluminan en diferentes colores a los bronquios terciarios o segmentarios. Estos son precisamente los que nos van a ayudar a dividir a los pulmones en diferentes segmentos. No pretendo yo que se aprendan específicamente el nombre de cada segmento o algo por el estilo, pero sí que sepan por lo menos que hay 10 del lado derecho, 8 del lado izquierdo. A cada porción o a cada región de unión o donde vamos a encontrar precisamente a un segmento, un bronquio segmentario o terciario y el parénquima pulmonar que lo rodea, le llamaremos segmento broncopulmonar. De tal manera que no es nada más cuestión de aprenderse que hay segmentos, sino que hay que aprender la diferencia entre un segmento y un bronquio segmentario y un segmento broncopulmonar. Ahora bien, los bronquios inicialmente son estructuralmente similares a la tráquea. ¿Por qué digo inicialmente? Porque sus porciones principales e inclusive algunas de las siguientes van a tener también anillos cartilaginosos incompletos, ¿sí? Van a tener una capa circular de músculo liso, músculo que evidentemente ustedes no pueden controlar, de tal manera que los bronquios también son capaces de contraerse y al contraerse esto evidentemente va a disminuir su diámetro o su luz. Poco a poco, conforme vamos avanzando en relación a las divisiones bronquiales, vamos a ver que los anillos traqueales son reemplazados únicamente por placas de cartílago irregular. Cada vez estos bronquios son más pequeños, estas placas cartilaginosas son más pequeñas y menos abundantes. Conforme vamos aumentando la cantidad de ramificaciones a este nivel, vamos a llegar a ramificaciones bronquiales que miden un milímetro de diámetro aproximadamente y que entre otras cosas no tienen cartílago. Cuando llegamos a estas divisiones, los bronquios ya no se llaman bronquios, ahora se llamarán bronquiolos. Entonces la diferencia entre un bronquio y un bronquiolo es la ausencia de cartílago y un diámetro menor a 1 milímetro. Además, como ustedes podrán observar justo a este nivel en esta ilustración, podrán entender por qué es que a estas porciones del sistema respiratorio se le llama a su vez árbol traqueobronquial, ya que si ustedes lo observan de esta manera, tanto la tráquea como los bronquios, eventualmente los bronquios secundarios, terciarios, etc., asemejan precisamente a un árbol cuyo tronco está formado por la tráquea, que tiene una gran cantidad de ramificaciones, ¿de acuerdo? Y estos, a final de cuentas, van a llegar hacia el parénquima pulmonar. Ahora bien, hablando de los bronquiolos, vamos a ver que los bronquiolos son la división final de los bronquios segmentarios. A este nivel, los bronquiolos van a formar una serie de lobulillos junto con el parénquima del pulmón. Los bronquiolos, a su vez, son capaces de subdividirse y formar bronquiolos terminales que
que eventualmente formarán bronquiolos respiratorios. A este nivel, a nivel de los bronquiolos respiratorios, tendremos a los acinos. ¿Qué son los acinos? A final de cuentas, son las ramificaciones finales de los bronquiolos, llamados bronquiolos respiratorios, en unión con los alveolos, como podemos observar ahí. A final de cuentas, los alveolos son la unidad funcional de nuestro sistema respiratorio. Y aquí, como pueden observar, precisamente vamos a tener, fíjense cómo va disminuyendo su diámetro cada vez más este árbol, estas ramificaciones, hasta llegar al bronquiolo respiratorio, que se asocia justamente con esta estructura, este saco celular llamado alveolo. Ahora bien, si hablamos de los alveolos, ustedes van a poder observar que los alveolos son unas estructuras saculares, parecen racimos de uvas que representan evaginaciones de estos bronquiolos finales. Es aquí, en estos alveolos, donde ustedes pueden observar, por ejemplo, en esta imagen, donde tenemos una serie de vasos sanguíneos de un diámetro extremadamente pequeño, que todavía no vemos esta clase, pero ya veremos eventualmente cómo se llaman este tipo de vasos, donde se va a dar el intercambio gaseoso, el intercambio entre el dióxido del carbono y el oxígeno a nivel de nuestra sangre y del aire. Estos, pues bueno, ya me voy a adelantar, se llaman capilares precisamente. ¿Cuántos alveolos tenemos? En promedio, entre 150 y 250 millones de alveolos en el adulto. Obviamente estos pues pueden aumentar, disminuir según los requerimientos en un momento dado. Son cavidades con forma poliédrica que miden aproximadamente 0.2 milímetros de diámetro. Como ustedes pueden observar, entonces tienen un diámetro extremadamente pequeño. Al ser un diámetro extremadamente pequeño, son muy susceptibles en un momento dado a que sus paredes puedan fusionarse entre ellas. Y para eso es importante revisar el tipo de células que encontramos. ¿Qué tipos de células vamos a encontrar aquí dentro de los alveolos? Para empezar, tendremos a los neumocitos tipo 1. Los neumocitos tipo 1 o células alveolares tipo 1 representan el 95% de la superficie de los alveolos. No significa con esto que sean los más abundantes, ¿de acuerdo? Sino que estos se van a encontrar en contacto con la mayor superficie de esta cavidad alveolar. Tenemos también a los neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 2 son células regularmente de forma cúbica y que solamente van a estar presentes en un pequeño porcentaje de la superficie de esta cavidad alveolar. No significa que sean las menos abundantes por esto, ¿de acuerdo? Esas células o neumocitos tipo 2, como ustedes pueden observar, protruyen hacia la cavidad alveolar o hacia el espacio lleno de aire en estos alveolos. ¿Qué importancia tienen estos neumocitos tipo 2 o células alveolares tipo 2? Son aquellos que producen al factor surfactante. El factor surfactante es una sustancia proteica que además tiene lípidos y fosfolípidos que va a impedir la adhesión de estas paredes alveolares. Cuando ustedes respiran, están produciendo una gran presión negativa para el ingreso de aire desde el medio externo hacia sus pulmones. Esta presión negativa
puede originar en un momento dado la adhesión de estas paredes alveolares. Y es gracias a este factor surfactante que esto se impide. Además de estas células, vamos a tener células en cepillo, pues que estas se encargan de verificar únicamente la calidad del aire. Ahora sí, con esto terminaríamos la clase correspondiente a histología del sistema respiratorio. Si tienen alguna duda, muchachos, ya saben que pueden hacerlo a través de los diferentes medios, redes sociales o en nuestras clases.